Profundamente conmovida de que hoy sea yo en esta evaluación de los 14 años la rectora de la política de restitución de tierras, reforma agraria y desarrollo rural, porque me permite compartir unas reflexiones desde un lugar privilegiado y espero que con mucha responsabilidad. A los procuradores judiciales, mi más caluroso saludo. Tiene usted, doctora Tania, aquí una procuradora, no de restitución de tierras, pero sí ambiental y agraria, en préstamo al Gobierno Nacional para este ejercicio, pero profundamente comprometida con la labor del Ministerio Público. Claramente a las víctimas, el centro de esta apuesta de Estado, la bandera de una política pública que tiene un sentido de patria, de memoria y de historia, como lo ha dicho la doctora Gloria Cuartas, y que nos permite hoy no solo decir que tenemos que seguir insistiendo en que esto nos salga bien, sino que seguimos manteniendo una deuda con todas las víctimas que no han podido acceder a la justicia y a sus procesos de restitución. Y estamos aquí 15 años después, delante del profesor Alejandro Reyes, del profesor Marco Palacios, de muchas de las personas, de Ángel, que hace muchos años se dieron a la tarea en el marco del proceso sistemático de despojo, de acaparamiento en virtud del desplazamiento y el abandono, por una discusión sobre el qué hacer con la tierra que se venía quitando a los campesinos y campesinas, y cómo reconstruir un mundo rural. Recordar ese informe de desarrollo humano, Razones para la Esperanza, que nos decía que en Colombia no había futuro, que no había campos, sino habían campesinos, campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras con seguridad en sus territorios. Y fue ese debate el que le permitió al INCODER, está usted, maestro Reyes, al frente de la política pública en aquella época, construir una apuesta para devolver la tierra. Y esa apuesta empezó por reconocer los instrumentos agrarios en un régimen robusto que tiene más de 90 años. 90 años en donde ha existido la extinción agraria, en donde ha existido la clarificación de los bienes de la nación, en donde ha existido la recuperación de los bienes baldíos indebidamente ocupados y el deslinde de tierras de la nación. Y nos dimos cuenta, yo era muy joven en ese momento, que había una historia de violencia que sacó al campesinado de su tierra y que este país no podía construir un futuro si no le devolvíamos la tierra. Y ese proyecto al interior del INCODER fue esa semilla, yo diría mayor, que hoy no solo estamos sembrando más semillas, hoy estamos recogiendo los frutos de ese debate de hace 15 años que nos permitió tener hoy la ley de restitución de tierras. 15 años que han costado lágrimas, que siguieron costando sangre, que a los servidores públicos les ha costado también infinitos esfuerzos y en muchos casos la salvaguarda de su integridad. Muchos de los colegas aquí procuradores han visto cómo su ejercicio ha estado al margen de las garantías de seguridad. Jueces y juezas que han tomado decisiones valientes pese a que no tienen las garantías de permanencia y de acceso a los territorios. Pero quiero con ello también decir que la necesidad de esta justicia transicional especial que responde al despojo sistemático y masivo de la tierra en Colombia obedece también a 90 años de omisión en un compromiso de Estado que es la justicia agraria. Y quizá no hubiésemos tenido que acudir a la justicia transicional si hubiésemos desde el año 36 puesto a nuestros jueces de tierra en esos agudos conflictos y hubiésemos quitado a las manos violentas del despojo y el acaparamiento el uso, la tenencia y el control de la tierra para dárselo a quien mejor que los jueces de la República que hoy representan la dignidad, la autonomía y la independencia en el marco de una carrera judicial fortalecida como garantía constitucional. Hoy por eso decimos celebrar, conmemorar la jurisdicción agraria es también celebrar y conmemorar la restitución de tierras con las diferencias que ello implica. Y quiero ahondar en eso. La justicia transicional tiene un periodo y está acotada a un momento histórico y tiene un objetivo: superar el sistemático abandono, el despojo violento y masivo. Pero debemos retornar a la normalidad, debemos retornar a administrar los conflictos
de manera ordenada, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, pero con un robusto cuerpo. Y por eso este gobierno, además de fortalecer la gestión administrativa y, por supuesto, doctora Espósito, de poner los recursos necesarios para fortalecer no solo la Jurisdicción Especial de Restitución, sino esta apuesta histórica de la reforma agraria, ha dicho que necesitamos una jurisdicción. Y hoy tenemos en la Constitución Política de Colombia, con usted, doctora Marta Patricia, que lo hemos discutido, debatido y construido, una jurisdicción agraria y rural, una ley estatutaria que define cómo va a operar esa jurisdicción agraria y rural. Y le hemos presentado al Congreso de la República, con mensaje de urgencia en la anterior legislatura, un proyecto de ley que regula los principios, la competencia y el procedimiento. Y debemos decir que encontramos en el legislativo, al seno de las comisiones primeras de Cámara y de Senado, de muy diversa composición, de la presencia de todas las bancadas de los partidos políticos de este gobierno, un acuerdo en la necesidad de que tengamos justicia agraria autónoma, independiente, una justicia que comience a mezclar lo administrativo con lo ordinario, una justicia que empiece a tener el derecho agrario como una apuesta para resolver los conflictos. Nos faltan dos debates: el debate en plenaria de la Cámara, el debate en plenaria del Senado. Y tenemos ya ponencias positivas suscritas por todas las bancadas políticas para que la jurisdicción agraria sea una realidad. Y esperamos que esos debates, que se anuncien pronto al seno de esas plenarias, nos permitan entonces, doctora Espósito, esa apuesta que usted ya tiene lista, tener el primer tribunal agrario y rural y los primeros juzgados agrarios y rurales en Colombia. La restitución de tierras le enseñó al país, antes del acuerdo de paz, que al centro de nuestros conflictos y de la violencia estaba la tierra, y que teníamos que ponernos de acuerdo en cómo resolver el tema de la tierra. El acuerdo de paz en el 2016, que usted ha hecho gala de su representación, doctora Gloria Cuartas, nos dijo que teníamos que empezar a cerrar la frontera agropecuaria, a formalizar la tierra, a implementar los procesos agrarios y a restituir. Pero hoy también tenemos que decir que la restitución volvió a traer a la agenda pública la reforma agraria. Y lo decimos con toda la responsabilidad. Y si estuvieran aquí los colegas procuradores ambientales y agrarios, no me dejarían mentir. Hace 6 años en este país no se podía hablar de redistribución de la tierra. Y las entidades respondían que en Colombia ya no había reforma agraria, que había reforma rural integral y que nuestra apuesta era solo formalizar los títulos de propiedad. Y si eso fuese así, mantenemos los niveles históricos de concentración de la propiedad más altos de América Latina y del mundo. Y mantendremos entonces cerca de 20 millones de hectáreas ineficientemente explotadas, altamente concentradas, mientras nuestros campesinos, como los parameros que hoy están bloqueando Boyacá, se suben a las áreas de especial importancia ambiental y presionan la frontera agropecuaria. Lo que hemos logrado con la restitución de tierras es volver a hablar de reforma agraria, traer las normas del 36 sobre la función social, hablar nuevamente de la redistribución como lo hicimos en el 61, revertir el pacto de Chicoral que en el 72 le quitó la esperanza al campesinado de hablar de una reforma agraria. Y este gobierno se ha comprometido profundamente con esa apuesta de la reforma agraria y de revertir las causas estructurales de la violencia en Colombia. Y allí entonces tenemos que encontrar la justicia transicional y esa justicia ordinaria que hay que consolidar, con un elemento fundamental: el uso del suelo, el bosque y el agua como elemento fundamental para la cuestión agraria. El tema ambiental hace parte de todas las discusiones de la paz, de la restitución y de la justicia agraria. Y la pregunta, y permítame, doctora Tania, aportar a la reflexión, no me lo ha pedido, pero voy a aprovechar el lugar privilegiado. Nosotros no podemos
volver a diluir la cuestión agraria. Nosotros necesitamos, así como hoy hay una jurisdicción agraria y rural, que los 32 procuradores judiciales ambientales y agrarios previstos por la Ley 160 mantengan su autonomía y su especialidad, y que la experiencia de la restitución de tierras, que tiene 6 años por delante para hacer la gestión, empiece a construir un gran cuerpo del Ministerio Público para defender la aplicación estricta del régimen agrario y con ello devolver al campesinado la dignidad y la esperanza, sin que ello se termine diluyendo en apuestas. Porque lo debo decir, y lo digo quizás con más emoción de la que debería, ha sido la Procuraduría General de la Nación, desde el año 61, la única institución pública que ha mantenido funcionarios especializados en el régimen agrario. Si en la justicia lo hubiésemos tenido, si hubiésemos mantenido al interior del Ejecutivo la apuesta ambiental y agraria como una apuesta de ordenamiento y de construcción del territorio, quizá no habríamos permitido que la violencia y los hechos repudiables de nuestra historia se cirnieran sobre los más vulnerables, el campesinado. Retos entonces tenemos muchos y una gran reflexión por delante que esperamos que este Congreso pueda recoger y pueda aportar. Y me comprometería yo, y quiero comprometer la doctora Marta Patricia, que llevemos esas reflexiones al Congreso de la República a propósito de estos debates en los que seguramente nos encontraremos con ustedes. Quiero presentar en medio de los retos y de los avances que ya presentó el mayor de este gobierno, el decreto 797 del 9 de julio del 2025. Una decisión del Gobierno Nacional para que en el marco de las facultades administrativas podamos avanzar en la reparación de las víctimas del despojo y del acaparamiento en Colombia. Ese decreto crea un programa especial de dotación de tierras para las víctimas y demás intervinientes del proceso de restitución. Muchas dificultades tenemos en el posfallo. Cuando encontramos que deben salir campesinos y campesinas en virtud de la decisión judicial y que el Ejecutivo no tiene la manera acertada, eficiente y rápida para poder dar respuesta. Muchas dificultades tenemos cuando son sujetos vulnerables, y así lo ha dicho la Corte Constitucional, quienes se encuentran en un proceso de restitución y tenemos que confrontar los derechos de 2 personas altamente vulnerables. Este decreto espera dar una respuesta que nos permita atender a víctimas y terceros intervinientes, y quisiera que en este Congreso se discutiera, se explorara y también le permitieran al Gobierno Nacional sus reflexiones para la mejor forma de implementación. Un reto para el Gobierno Nacional es el cumplimiento de los fallos judiciales. Creo que para todos los jueces que están acá es absolutamente claro. El reto tiene que ver con una situación fiscal, con una decisión política y con una desarticulación en general del Ejecutivo en Colombia. Para eso hemos reconstruido el Sistema Nacional de Reforma Agraria. No puede el sector agricultura responder con vías terciarias, hospitales y colegios, pero sí puede la unidad de restitución y el sector, a través del Sistema Nacional de Reforma Agraria, articular de mejor manera el cumplimiento de los fallos. Desde el 2023 restauramos el sistema y esperamos con ello que podamos avanzar en el cumplimiento de los fallos. Grandes problemas tenemos en vivienda rural, pero también en que más reclamantes puedan seguir aspirando, seguir presentando sus pretensiones y seguir teniendo sentencias que nos obliguen hoy a nosotros en el Ejecutivo, pero a todos los gobiernos que vengan, a seguir restaurando, a seguir restituyendo a las víctimas. Avanzaremos en la jurisdicción agraria, esperamos que así sea. Estamos en manos del Congreso y esperamos entonces, una vez se implemente la jurisdicción agraria, construir una ruta para que esta justicia transicional que ustedes hoy engalanan pueda incorporarse a una justicia permanente y con presencia y vocación de permanencia en todos los territorios de Colombia. Para ello queremos convocarlos a todas y a todos, servidores públicos, a las víctimas que aquí hacen presencia, al gobierno en su conjunto, a construir con el campesinado, los pueblos indígenas y las comunidades negras el plan decenal de la reforma agraria.
Una vez logremos superar las causas y los fenómenos de acaparamiento, de abandono y de despojo de la tierra en Colombia, tenemos que poner la ruta para la redistribución, la formalización y la estabilización de los territorios. Y queremos presentar ello en la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nos ha permitido albergar en Colombia la segunda versión de esta conferencia, realizada en Brasil en el 2006, que representa la reunión, esperamos, de al menos 100 países del mundo en una discusión sobre la tierra, la producción de alimentos, la crisis climática, la lucha contra el hambre y la paz. Hemos puesto en esta conferencia un lema: la tierra para trabajar, la tierra para comer, la tierra para la vida, y con ello que esta experiencia histórica para Colombia, pero un ejemplo para la región y para el mundo, podamos conversar sobre una gran apuesta global, porque frente al hambre, frente a la crisis climática y frente a la paz, el único camino es construir entre todos y todas una agenda común por el desarrollo rural, por la justicia agraria y por la paz en el mundo. Muchísimas gracias.